¿Qué tal? ¿Qué tal? Qué gusto estar con ustedes. Nos da hasta ganas de bailar cuando estamos iniciando el programa una vez más en la comunidad Cuatro Vientos. Nuestro programa de noticias y análisis, amigos y amigas, del día de hoy, que es martes 24 de julio del año 2018, 10 de la mañana con 30 minutos, tiempo de Baja California. Excelente, excelente para empezar, un clima agradable. O Galicia, ¿qué tal? Aunque en Mexicali pues andan ya rondando los 42 grados centígrados. Sí, Javier, fíjate, Mexicali ya empieza a sentirse el calor tremendo del verano Ujú. y esto hace que se dispare la tasa de inflación en Mexicali por encima del resto del país, la más alta del país, alcanzando así una tasa anual de 4.85% por el calor, Javier. ¿Por qué? Pues porque gasta más la gente de Mexicali en el consumo de energía eléctrica y esto les encarece muchísimo la vida. Esto no lo decimos nosotros, usted lo sabe en su bolsillo, pero son datos que tiene el Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Así Pues es. Mexicali que le sea leve. Que le sea leve. Sí. Mientras tanto, en este momento, Galicia, aquí en un restaurante de la localidad, en el Boulevard Costero, se está dando inicio a una conferencia de prensa que convoca los representantes del partido Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, en la ciudad de Ensenada y el resto del estado de Baja California. Están dando a conocer el balance del pasado proceso electoral del 1 de julio, así como también los programas del partido político de Morena post proceso electoral. Sin duda, uno de los temas fundamentales que se deben de tratar hoy. No vamos a poder estar definitivamente, esto es una verdadera tristeza, no poder estar ahí Nos habría gustado mucho, pero por muchísimo. la hora no es No es posible. posible, pero sin duda de las cosas que deben de quedar ya muy claro es para cuándo se va a realizar esa asamblea, lo que tenga que ser para renovar su consejo directivo estatal y con ello ya enfilar realmente las bases de este cambio, de este proceso electoral 2019 en el estado de Baja California y que pues deben de contener a tantos y tantos acelerados, oportunistas, gente que no ha hecho ningún trabajo ni para la comunidad, ni mucho menos para Morena, ¿no? Y ahí están ya apuntándose como ser los primeros salvadores. Y después de haber estado recorriendo PI, PRD, PAN, o sea, recorren todo el panorama y ahora Morena es la opción más viable para que pueda Claro, es la más llegar a la conveniente. gobernatura, pues ahora se están tratando de colocar todos ahí dimes y diretes, payasadas y tontería y media, Luis. Sí, bueno, pues nada más esperamos que en su conferencia de prensa los dirigentes de Morena tomen en cuenta lo que tanto estuvieron diciendo ayer las mujeres que participaron en la estructura de la Quienes sí defensa del trabajaron, voto y que trabajaron muchísimo durante quienes toda sí la trabajaron, campaña la Galicia. y ojalá que no vayan a hacer lo mismo de siempre, Javier, que unos hacen el trabajo y otros se fletan en él. Bueno, que sea un proceso democrático, porque si no, como decíamos ayer con las mujeres de Morena, se les acaba el 20 muy rápido, se convierte este triunfo de Morena en flor de un día, en flor del desierto, y pues nadie quiere eso, Javier. Todos estamos con la esperanza de que haya cambios verdaderos, reales, auténticos en México y en Baja California. Así es, Galicia. Y para nuestros amigos de San Quintín, fíjate que hay un nuevo comunicado del diputado Raúl Castañeda Pomposo del Partido Acción Nacional y él, pues hay que recordarlo, él está al frente de la comisión que está precisamente trabajando en el tema de la municipalización del Valle de San Quintín. Está lanzando una convocatoria para que se dejen a un lado los intereses personales. Parece ser que por ahí la información que publicamos en Cuatro Vientos generó también una serie de respuestas y ya está convocando y está haciendo un llamado Raúl Castañeda pues a que no se acelere la gente. Él está recordando que hace unos días presentó esta iniciativa para que sean los propios residentes del valle a través Sí, de un canal de selección municipal, regional, quienes decidan a través de un voto directo, pues el fin final de lo que podría ser el sexto municipio de Ensenada. Dice, debemos ser todos muy respetuosos de los acuerdos de la mesa plural, integrada por los diputados de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso del Estado, de los tres niveles de gobierno y en especial de los integrantes del Comité Pro Municipalización, para que todo lo que ahí se acuerde se comunique de manera responsable.
Fíjate, de hecho está enfatizando que se ha tenido contacto directo en estos últimos días con Martiniano Hernández, como presidente del Comité Ajá. Pro Municipalización de San Quintín, pues tratando de contener, yo creo que el acelere que provocó su anuncio de que, bueno, pues hay que formar una forma legislativa que finalmente permita rápidamente alcanzar ya el nivel de la municipalización, y esto lo recuerda, está ya en comisiones, está en estudios, se está analizando. Amigos de San Quintín, dentro de poco les vamos a poder dar también información más concreta de lo que se acuerde en el Congreso del Estado respecto a esta iniciativa de este diputado Raúl Castañeda Pomposo, ¿sí? Para que se pueda hacer una consulta para que libremente los habitantes del municipio de San Quintín, del Valle de San Quintín, perdón, decidan libremente su municipalización. Sí, ya me urge, ya me urge. Bueno, y esa iniciativa, amigos y amigas, está ya turnada en la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales. Bueno, pues ahora sí que te hablo, Pedro, para escucharme yo. No, a mí me dio gusto que el diputado Pomposo hiciera pública su opinión, sí, Javier. Eso claro, debía de ser lo más normal, sí, y no estar después sujetos a reconvenciones, a críticas, a estar tapándose la boca. Qué bueno que el diputado Pomposo dijo: yo pienso y creo y voy a proponer que sea la consulta con la gente de San Quintín, para que sean ellos los que deciden si se quieren o no independizar y crear un municipio autónomo. Así es. Que constituirse como municipio. Oye, bueno, otras notas para empezar. Hemos seleccionado de esto, por ejemplo, bueno, de seguro usted posiblemente ya conozca que el próximo día 27 de julio se va a dar el eclipse lunar más largo del siglo XXI. La agencia Notimex dice con 1 hora y 42 minutos de duración. ¿A qué hora empieza? El eclipse total de la luna del próximo 27 de julio será el fenómeno más largo de su tipo del siglo XXI. Depende de la zona donde lo quieras ver, donde lo vas a observar. Un eclipse lunar ocurre cuando la Tierra se interpone en el camino de la luz del Sol que golpea al satélite natural, a la Luna. Esto es que durante la noche de la luna llena se desvanece conforme a la sombra de la Tierra la cubre. Y fíjate, lo más interesante es que se da precisamente en momentos en que la luna está llena. ¡Qué padre! La luna roja. Bueno, este fenómeno no ocurre todos los meses, porque la órbita de la luna está inclinada con respecto a la órbita de la Tierra y de la Tierra en su relación con el Sol. Detalla el Instituto de Astrofísica de las Canarias. Y a diferencia de los eclipses solares, los de tipo lunar son visibles desde cualquier parte del mundo, una vez que la luna está sobre el horizonte en el momento del eclipse. Sin embargo, será visible en su totalidad en África. En tanto, Europa Occidental solo observará la segunda parte del fenómeno con la luna amaneciendo en el horizonte. Y esto obviamente en la posición este, ¿sí? Sudamérica, Asia y Australia también serán los afortunados en observar de forma parcial este fenómeno astronómico, de acuerdo con información de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, la NASA por sus siglas en inglés. Durante el eclipse, las personas notarán que la luna no desaparece de la vista, mientras adquiere un tono rojizo. Es la luna roja, ¿verdad? La luna sangre. Exactamente, la luna roja. La atmósfera de la Tierra, que se extiende 80 kilómetros más allá del diámetro de nuestro planeta, sirve como un lente para desviar la luz del Sol, al tiempo que filtra sus componentes azules y deja pasar solo la luz roja, que será reflejada por el satélite. De este modo, la luna toma un resplandor bellísimo, tipo así como cobrizo. No se lo pierda. Sí, no, fenómeno extraordinario. Sin duda, unos 2 días antes, posiblemente mañana, tengamos datos ya específicos de cómo vamos a poder observar este eclipse aquí en la región de Baja California. Y esperemos también tener el resto de la información para México, ¿no? Sí. Para el resto de la República Mexicana. También, amigos y amigas, hay una nota que también está muy interesante con la que queremos empezar el programa, que en este conjunto de notas que hemos estado seleccionando para iniciar nuestro programa. Oscar Valderas, de este portal HuffPost, que está también muy interesante. Fíjese, la pregunta es, ¿por qué los mexicanos no van a los museos? Si más de la mitad son gratis
Fíjese, qué dato tan interesante. Aquí hay una serie, esta nota trae datos muy interesantes que desconocemos muchos de ellos. Yo no sabía que más de la mitad de los museos en nuestro país son gratis, de Sí, entrada gratuita. empezando por los de la Ciudad de Son los más México, que importantes. tiene, si no la ciudad que tiene más museos, una de las ciudades del mundo que más museos y de tan diferentes tipos tiene, Javier, Así es, de y que en todo efecto son la mayoría de ellos gratis. De que la oferta cultural en México es amplísima, no queda duda. Un informe del año pasado del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, del INEGI, contabilizó que en el país hay 1.156 museos. ¿No sabías tú? Principalmente, un número muy elevado. Muy respetable. Respetable. Principalmente dedicados a la historia, el arte y la arqueología. Más de la mitad, el 56%, tienen entrada gratuita de manera permanente y en el 22% no se cobra la entrada en ciertos días, especialmente los fines de semana, que es cuando la gente, pues la mayoría no trabaja, es su día de descanso y pudiera ir al museo, ¿no? Así es, agarrando a los chamacos para que se vayan junto con toda la esposa, la suegra, el perro y en fin, todos. Pese a ello, solo el 65% de la población del país, que en el año 2017 pues, significarían entonces 75.1 millones de mexicanos, entró a un museo. Y quienes lo hicieron no siempre fue por gusto. Para saber por qué una gran parte de la población siente poca atracción por un museo, el gobierno mexicano encuestó el año pasado a 171,000 visitantes de más de 13 años de edad. El 23.3% dijo que no iba por la falta de difusión y publicidad de las exposiciones. En este sentido sí tienen mucha razón, porque los medios de comunicación también somos muy bribones y se está siempre buscando no dar a conocer pues los horarios de trabajo de los museos y de otras instituciones culturales en general. El 22.8% más lo relacionó con la falta de cultura y el 15.5% dijo que sin rodeos no tienen interés en entrar a uno de ellos, así de plano. Híjole, pues me voy a ver mal, Javier, pero a mí me parece que el 65% de la población del país que vaya a museos me parece una cantidad muy buena. Pensaba que íbamos a andar peor. Eso significan 75 millones de mexicanos yendo a los museos el año pasado. Sí. Pues me parece una buena cifra en términos generales. El asunto se empieza a enrarecer o se empieza a complicar. Cuando ves qué tanto vas cuando a ves qué haces por en qué el museo. vas y el tiempo en el que estás en él. Ese es el párrafo que sigue. Fíjate, ahí te va a dar una nosotros hemos respuesta. ido a museos siempre que vamos a la Ciudad de México y a veces de veras lamentamos tanto dos cosas. Uno, que no alcanza el tiempo para ver todo lo que hay en el museo. Ajá. Y segunda, que no aguantan las piernas para estar tanto tiempo parados caminando por el museo, porque estamos en él hasta que terminamos de verdad muy cansados. Sí, se puede pasar un día completo. Sí. Y más en museos como de antropología e historia, ¿no? Pues sí, sí les falta a los museos tener así como áreas de descanso también. Mucha mayor, claro. La encuesta encontró que la mayoría de los mexicanos permanece menos de 30 minutos recorriendo las exposiciones de un museo como flash. Sí, van rápido. Y que solo 3 de cada 10 se queda hasta 1 hora, mientras que 2 de cada 10 hasta 2 horas, dependiendo de su interés por la muestra que se expone en el museo. Claro, mire, otra explicación podría encontrarse en la infraestructura de los museos mexicanos. Solo el 32.2% está habilitado para facilitar, por ejemplo, el recorrido a personas con algún tipo de discapacidad. Y el 74.6% de estos más de 1.300 museos que tenemos carece de servicios de internet inalámbrico y gratuito. Cosa que a mí, la verdad, eso me parece una verdadera torpeza. Porque si tú te vas a meter a un museo, lo que menos necesitas es estarte conectando. Pues sí, viendo ahí los mensajitos. ¿Con quién estás chateando? O sea, por favor, o sea, es como cuando te metes al cine y ves que hay gente inconsciente que está chateando ahí en medio de la película, pegándole a uno la función, ¿no? Pagan el boleto del cine para irse a chatear ahí, ¿no? Tonterías, ¿no? Bueno, el 16.3% no tiene visitas guiadas y el 56% no organiza otras actividades dentro de los inmuebles como talleres, exposiciones o conferencias. La Ciudad de México
Es la entidad con más museos en el país, 159. De los 75.1 millones de visitantes a museos durante el año pasado, la capital del país aportó 30.8 millones. En contraste, la entidad con menos museos fue Nayarit, con apenas 11. Mira, este reporte del INEGI además da respuesta y tiene buenas noticias. Puebla, Nuevo León y Jalisco repuntaron en el número de visitantes hasta en un 50%. Fue justo en este último estado, en el estado de Jalisco, donde donde este martes reabre sus puertas el Museo de Arqueología del Occidente de México, José Parrés Arias, luego de 10 años de inactividad. Lo cierto es que también muchas veces muchos de los museos de nuestro país no tienen el personal adecuado para presentar una museografía, una exhibición museográfica de primer nivel que te lleve de la mano de manera sencilla, lógica, que además aporte información fundamental de lo que se está exponiendo en los museos. Y pues tú entras y es un verdadero caos, ¿no? Encuentras una cosa por aquí, otra cosa por allá, perdidas, y no hay tampoco quien te explique, oye, mira, en este periodo, ni tampoco cuadros informativos relacionados con la exposición, y esto pues provoca que muchas veces la gente pues, nada más asoma y de inmediato se va, ¿no? Pero no deja de ser interesante el dato de la cantidad de museos que hay en Galicia. La verdad es que yo pensé que había muchísimo menos. Yo pensé que no llegábamos ni a 800 museos en todo el país. Pero No, bueno. hay una buena cantidad de museos y fíjate que ya me lo había comentado esto América, mi hija, que ha recorrido algunos lugares y me dice, no, es que la oferta cultural en México es muy, muy buena. Bueno, claro. Y en este caso estamos hablando de los museos, pero además hay una cantidad de teatros y la gente tampoco no va en el número en que se requiere el teatro. Y hay también muchos espectáculos callejeros, Javier, gratuitos para la gente, puede tener acceso con todo y su familia, con buenas funciones, buenos espectáculos de malabaristas, de cantantes, músicos, danzarines. Claro. Hay mucha oferta cultural, pero los pobres artistas están también muy mal pagados, ¿no? Mira, y aquí entonces entramos a un tema, rápidamente lo voy a tratar así. Ayer lo platicaba yo precisamente con Alfonso Teja, el actor que estuvo ayer con nosotros y periodista, colega. Que el intérprete del monólogo Carlos Marx en el Soho. Marx en el Soho. Platicábamos precisamente de las actividades culturales y de cómo muchas veces nos encontrábamos con escenarios semivacíos, ¿no? Sí. O que, por ejemplo, museos que no se recorren, exhibiciones a las que no se llega, en fin, a presentaciones teatrales a las que no asiste uno, a performances diversas, en fin. Nos dice, ¿sabes qué pasa? Que también nos está haciendo falta a los medios de comunicación darle mayor difusión, promocionar más este tipo de actividades. Y amigos, en Cuatro Vientos, aquí usted se ha dado cuenta que cuando los eventos son gratuitos para el público en general, no reparamos en darle la mayor difusión posible, porque de eso se trata, de que usted conozca pues, qué actividades culturales hay, pero fuimos un poco más allá. El tema no nada más es de que tú tengas un acceso gratuito y que conozcas en dónde se va a dar la exposición, el concierto musical, la obra de danza, en fin, sino que también los medios de comunicación debemos de profundizar más en conocer, en dar a conocer quiénes son los grupos, qué géneros representan, o sea, facilitarle más, hacerle más atractiva, ¿sí? La presentación artística para que entonces vaya con conocimiento y entonces empiece realmente a asimilar más, ¿sí? Lo que está observando, a poner mayor atención en detalles, que si tú lo haces en una nota previa, entonces la gente cuando va a un evento, pues ya lleva una información básica que le va a servir para entender y gustar más de sus espectáculos. Así es, y difundir más diversidad, porque a veces te gusta nada más la música o los grupos rock and rolleros, y nada más eso difundes. Sí, cierto, y hay un montón de actividades culturales que vale la pena estarlas difundiendo, y a veces pues se nos va a los periodistas por nuestros propios intereses muy, muy personales, ¿no? Así es. Bueno, y la última nota para empezar, amigos y amigas, hoy seleccionamos una cantidad importante para que vea usted que también a veces trabajamos. Asesinan a 2 comunicadores. Esta es una
muy triste información. Continúan los asesinatos de periodistas Así y es. quién sabe cuántos más vayan a ser asesinados de aquí a que salga este gobierno. Y durante no el hay gobierno, garantía Alicia. tampoco que durante el nuevo gobierno de Otra López cosa que Obrador veíamos ayer, sí. se Patricia pueda Vázquez. detener este Ujú. matadero de Este periodistas. matadero de periodistas Alicia, tan tremendo. Patricia Vázquez, para el periódico La Jornada, pero también la agencia APRO nos dan las notas. El primero es el periodista Rubén Pat, dueño del semanario Playa News. Fue asesinado a balazos la madrugada de este martes cuando salía de un bar ubicado en Playa del Carmen, en el municipio de Solidaridad en Quintana Roo. Pat colaboraba en diversos medios de comunicación, manejaba primordialmente la fuente policíaca. El gobierno municipal de Solidaridad confirmó el asesinato, expresó su pésame a su familia y amigos y reiteró su compromiso con la libertad de prensa y el ejercicio periodístico. Bla, bla, bla. Ya Esto sabes, siempre así es. sucede. Este asesinato se registró a menos de un mes de que falleciera de forma muy similar el periodista José Guadalupe Chancip en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Es el octavo, hasta hoy en la madrugada era el octavo periodista asesinado en este año. Por otra parte, la Federación de Asociaciones de Periodistas de México denunció que el director de la revista Encuesta de Hoy, Luis Pérez García, fue asesinado de un golpe en el cráneo por sujetos que entraron a su casa en la delegación de Iztapalapa y luego le prendieron fuego con la finalidad de desvirtuar el crimen. Mire, en un comunicado, la organización precisó que los vecinos se percataron de que la vivienda, ubicada en la colonia Ejército Constitucionalista, allá en la Ciudad de México, se incendiaron, por lo que de inmediato pidieron auxilio a las instituciones de seguridad. Después de apagar el fuego y remover los escombros, los bomberos encontraron el cadáver del comunicador de 80 años. En un principio se pensó que Luis Pérez García había muerto de asfixia o por las quemaduras, pero los mismos vecinos informaron que además de comunicador, era activista social, puesto que su misma vivienda funcionaba como oficina del comité vecinal, por lo que las autoridades ahondaron en las investigaciones y pues ahí fue donde los peritos determinaron que la muerte fue provocada por un golpe contundente en la cabeza. Sí, Olga, qué interesante. Vete tú a saber qué estaban tratando los vecinos ahí en esta junta, en estas reuniones. Y amigos, bueno, si iban contra los delincuentes, mire, la Federación, junto con la Federación Latinoamericana de Periodistas y el Club Primera Plana, así como el brazo académico, el Colegio Nacional de Licenciados en Periodismo, exigió que el crimen no quede impune. Nuevamente resaltamos el aumento exponencial de estos crímenes cometidos por los enemigos de las libertades de prensa y expresión, cuyas cifras son verdaderamente de terror, subrayaron y detallaron que en lo que va del 2018 ya se han cometido 10 homicidios contra periodistas. En lo que va del actual sexenio, suman 92 homicidios, 79 periodistas, un locutor, 4 familiares y 6 amigos de comunicadores, además de 2 civiles. Qué cosa, Olga. La verdad es relacionados que sí, con los periodistas. es una pena que estemos continuando con esta información, dándola. No hay mes que no demos una nota sobre esto. Así es. Qué pena. Y les digo, lo más pues grave es lo que sigue. Es el octavo en lo que va del año y estamos en el mes número 7. Así es que no hay mes que no demos una nota sobre esto y todavía nos quedan debiendo, ¿no? Así es. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa musical, Olga, para continuar con nuestro programa y pues darle la bienvenida también a las personas que están desde temprano con nosotros en nuestra transmisión. Muy amables, vamos a escuchar esto primero. Con Marín y todo. Sí. Entonces ya casi hemos presentado que ya no hay notas regionales. Ya, ¿verdad? Bueno, continuamos aquí en el programa. Liz Durán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Con ustedes en estos días calentitos para ver qué pasa en el mundo y en nuestra comunidad. Saludos cordiales igualmente para ti, Liz, y para el buen Alex. Wilfredo Cabarrubias, Cristóbal, muy buenos días igualmente para ti. La maestra Tete Manríquez Peña, muchísimas gracias maestra, buenos días para usted también.
Un gusto verlos y escucharlos con buena información, muy amable, muy amable. Maestra Tete, tenemos pendiente una conversación con usted, pero yo andaba por ahí en la calle, entonces no pude contestar sus comentarios. En el transcurso del día platicamos. Mario Gómez, Santitos Venegas, ¿qué tal? Bienvenidos los dos, muy buenos días también para ustedes. Nuestros amigos de Mexicali del Corporativo Jurídico Medinas, muchas gracias también por estar con nosotros. Marisela Horta, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, qué gusto. Un abrazo. Nos envían saludos de este Corporativo Jurídico. También Osvaldo Zamora. Osvaldo, qué gusto saludarte. ¿Cómo va el Junior? Nos da muchísimo gusto saludarte. Espero que estén ustedes muy bien también. Y César Alba también está presente en nuestro programa, al igual que Yolanda Victorio Cota. También está con nosotros Mario Gómez, ya lo había comentado. Muchísimas gracias. Estamos arrancando y ya saben, si les gusta el programa, pues hay que compartir. Les agradecemos mucho que hagan ese favor y hagamos entonces la Comunidad Cuatro Vientos más y más y más grandota. Bueno, hay una nota muy buena que yo sé a Liz le va a encantar y pues a toda nuestra comunidad de Cuatro Vientos. Viene de Sydney la nota. Aclarar las nubes para que el sol se refleje mejor o recubrir el mar con una película protectora. No me lo va a creer usted, pero esas son algunas de las pistas que el gobierno australiano está estudiando para proteger la Gran Barrera de Coral, una joya del patrimonio de la humanidad amenazada por el cambio climático. ¿Cómo es posible? Aclarar las nubes para que el sol se refleje mejor o recubrir el mar con una película protectora. La Agencia Francesa de Información AFP informa que el inmenso arrecife que tiene el tamaño de Japón o de Italia atravesó en el año 2016 y 2017 dos graves episodios de emblanquecimiento a causa de las altas temperaturas del agua. Los especialistas consideran que una zona de 2.300 kilómetros de largo podría haber sufrido daños irreparables. El gobierno prometió luchar contra el cambio climático en general, pero también estudiar las medidas a más corto plazo para dar un ligero respiro al conjunto coralino más extenso del mundo. En enero, Canberra lanzó un llamado a investigadores y desbloqueó $2 millones australianos para financiar ideas innovadoras a fin de salvar este sitio que es un patrimonio de la humanidad. Bueno, pues también está amenazado por las actividades industriales y agrícolas, además de por el Acantaster púrpura, que es una estrella de mar invasiva que devora los corales. Se seleccionaron 6 proyectos de un total de 69 propuestas que serán ensayados para comprobar si son factibles o no, anunció el gobierno apenas el pasado viernes. Uno de estos proyectos plantea lo que dijimos, aclarar las nubes inyectándole cristales de sal marina, lo que aumenta sus capacidades de reflexión de la luz, reflejar la luz solar. David Mead, investigador del Instituto Australiano de Ciencias Marinas, declaró que la propuesta tenía un verdadero potencial, aunque pudiera parecer a primera vista un poco alocada. Nuestro equipo estudia la utilización de un embudo muy fino para inyectar pequeñas gotitas de agua de mar a un ritmo de varios miles de millones por segundo. El agua se vaporiza y las partículas de sal se quedarían flotando en el aire. Si llegamos a inyectarlas en el sistema, podremos entonces aumentar la tasa de luz solar que se refleja, afirmó al grupo de medios ABC. Otra de las ideas presentadas es la de crear una película biodegradable ultra fina con partículas reflectoras que cubrirían algunos de los arrecifes para protegerlos del calor. Lo que está bien de esta película es que tiene el espesor de una molécula. Podemos nadar a través de ella y ella solo se va a volver a cambiar de forma, declaró a ABC Andrew Negri, otro científico del instituto. Y mire usted, esta solución también está realmente impresionante. Entre las otras pistas seleccionadas se encuentra la producción masiva de larvas de coral gracias a la impresión en tercera dimensión de superficies para apoyar su crecimiento o la toma y relocalización de las larvas. O sea,
se están poniendo en práctica, Alicia, posibilidades que Tecnologías. humanamente ya son posibles Sí, desarrollarlas con estas nuevas tecnologías, con las nuevas aplicaciones que nos da el conocimiento científico y bueno, es sumamente agradable, sumamente esperanzador que existan un gobierno que no nada más diga, bueno, sí voy a combatir el clima mundial, voy a cumplir con las leyes y las normas que se están dictando a nivel mundial, pero yo tengo aquí la responsabilidad con el gran coral, ¿sí? la Patrimonio gran de la barrera de humanidad. coral de Australia. Y saben qué, yo de momento convoco a mi gente, a mis especialistas, a quien quiera aportar algo, órale, ahí van, tengo estos $2 millones, los pongo para que se presenten, así es, y a ver qué sale. Y están saliendo cosas muy Qué cosa, interesantes. es una lluvia de ideas que ni Ciro Peraloca. De veras, Ándale. está increíble esto, ¿no? Así es. Bueno, en otra información, pero esta de carácter nacional, la Organización de las Naciones Unidas pide a México tipificar el delito de feminicidio en todo el país. Híjole, esto ya tiene años, Javier, ya debería estar hecho en todo el país. Tiene por lo menos todo lo que va del sexenio de Peña Nieto. Sí, aquí lo interesante es que ya entra la Organización de Naciones La Unidas a ONU. hacer esta petición concreta a este gobierno que dice y no hace nada. Entre escombros, ropa vieja y basura, fue hallado el cuerpo sin vida de la niña Ana Lisbeth en el estado mexicano de Nuevo León el martes pasado. El hallazgo se produjo a escasos metros de su casa. Los padres de la niñita de 8 años de edad tenían un par de días en vilo buscándola. Unos minutos bastaron para que Ana Lisbeth fuera raptada y asesinada por un hombre de 37 años que afortunadamente ya ha sido detenido de acuerdo con los reportes policiales. Pero mire, la muerte de Ana Lisbeth agravó la herida punzante que representa el feminicidio en México. Los datos de la Secretaría de Gobernación apuntan a un promedio de 2 asesinatos por día y un total de 402 víctimas durante el primer semestre del año. Las entidades que lideran las estadísticas son el Estado de México con 39 asesinatos, Veracruz con 38, seguido por Nuevo León y Chihuahua, ambos con 30 registros. Sin embargo, las notas, los datos de los organismos sociales, incluido ONU, Naciones Unidas Mujeres, denuncian que estas estadísticas oficiales se quedan cortas respecto a una realidad de más de 7 feminicidios en México por día. Esta es una situación terrible. Y bueno, no aparece, por ejemplo, Baja California, que sabemos que aquí se han asesinado a muchísimas mujeres en los últimos años, que va creciendo el problema de los feminicidios. Incluso aquí en Ensenada se han realizado marchas de familiares, amigos y ciudadanos conscientes de la necesidad de ponerle un alto a este problema, y no se refleja en estos datos que ahora manejamos en la nota, porque el gobierno suele no tipificar, aunque ya existe aquí el delito tipificado de feminicidio, Javier, así en el Código Penal. De todos modos, a la hora en que se cometen estos crímenes, no los clasifican como tal las autoridades. Así es. Entonces los encubren, los simulan, los disfrazan, y por eso no aparece Baja California, pero el índice también aquí es muy alto, ¿no? Sí, fíjate que, ¿de qué sirve a final de cuentas de que se tipifique el feminicidio como tal? Si se simula. Sí, no hay nada, no hay respuesta. Bien. Bueno, pues continuamos con la información, amigos y amigas de esta nota. Fíjese, esta alza encendió, les digo, las alarmas en la ONU. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, adscrito al organismo internacional, ¿sí? Indicó en su más reciente reporte que pese a los esfuerzos del gobierno de México, bueno, esos esfuerzos siempre quedan desafortunadamente tan solo en palabras y en programas que no se aplican, ¿sí? Finalmente, aún se requiere adoptar medidas urgentes para prevenir, investigar y juzgar las muertes violentas y desapariciones de mujeres en México. El informe, elaborado por 23 expertos, indican que las mujeres y niñas mexicanas siguen siendo blanco de la inseguridad, la violencia, el crimen organizado y el tráfico de drogas. El comité sigue profundamente preocupado por los patrones persistentes de violencia de género que va aumentando contra mujeres y niñas, incluida la violencia física, psicológica,
sexual y económica, así como el aumento de la violencia doméstica, las desapariciones forzadas, la tortura y el asesinato sexual, en particular el feminicidio, refiere el documento dado a conocer este lunes. El Comité de la ONU ha pedido al gobierno de México convertir en una cuestión prioritaria que se investigue y enjuicie adecuadamente a los perpetradores de los asesinatos contra mujeres. Entre las recomendaciones también se incluye la tipificación del feminicidio como delito en todos los estados mexicanos. Además, se aconseja la implementación de políticas para mitigar la trata de mujeres y niñas, para la explotación sexual y el trabajo forzado. El organismo internacional indica que se deben implementar campañas para sensibilizar a las propias mujeres sobre sus derechos y la importancia de denunciar cualquier violencia de género. Una voz de preocupación que se suma a las constantes denuncias de los colectivos en México. En su último balance, el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio apunta que la mayoría de las mujeres en México han sido asesinadas de manera brutal, mediante diversos métodos: golpes, estrangulamientos, asfixia, quemaduras, envenenamientos y heridas. Las víctimas de feminicidio fueron encontradas en espacios públicos como carreteras, terrenos baldíos, hoteles, bares, hospitales, restaurantes, entre otros, lo que evidencia el nivel de riesgo e inseguridad que viven las mujeres en estos espacios. Y mire, estas cifras de los organismos no gubernamentales dibujan una realidad más peligrosa para las mujeres que las que dan a conocer los datos oficiales. Según su información, entre los años 2014 y 2017, unas 8.904 mujeres han sido asesinadas en México. Sin embargo, solo el 30% de los casos fue investigado bajo un protocolo que se identifica con el tema de los delitos de feminicidio en México. Estoy esperando una llamada, Alicia, a lo mejor es la llamada. Sí es. Bueno. Bueno, mientras Javier contesta la llamada de otro programa que vamos a tener en un momento más, les queremos comentar que México también, además de este problema tan grave de los feminicidios, destaca en un primer lugar mundial en violencia y abuso infantil. Y esta es una información que proporciona la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, que es una organización a la que pertenece México, y siempre salimos ahí con los peores índices en todo, en educación, en salarios que ganan los trabajadores, en seguridad pública, en violencia contra las mujeres, en fin, somos de veras así el ejemplo malo de lo que es tener un gobierno que no actúa conforme a las necesidades de su población y que por lo tanto mantiene al país pues sojuzgado, sometido, estancado en muchísimos aspectos que tienen que ver con la calidad de vida y con la vida misma de sus habitantes. En México, 3.1 menores, 3 niños son asesinados al día, niños y niñas, 3 niños asesinados cada día. De 2006 a 2016, en 10 años, se han reportado casi 7,000 desaparecidos que no han sido localizados, además de los niños asesinados. 1 de cada 3 dice sufrir agresiones dentro de la escuela y el país se ubica en el primer lugar en casos de violencia y abuso sexual a niñas entre las naciones que conforman la OCDE. Esto lo informó Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Es una información de Jessica Chantomila de La Jornada. Fíjate cómo se ligan las dos notas, ¿no? Sí, totalmente, es Javier, una cosa es lo de que veras estaba comentando. triste, muy lamentable. Perdonen, una disculpa, pero es que teníamos, precisamente estamos confirmando, vamos a tener un programa más adelante con unos estudiantes universitarios de Tijuana. Ellos están haciendo un estudio de investigación sobre el tema de las pensiones que no se cubren acá en Baja California. Muy interesante, pero eso va a ser por ahí de la 1 de la tarde, entre 1 a 1:15, para que estén al pendiente. Y regresando a este tema, las pensiones para los adultos mayores. Para los adultos mayores, efectivamente.
Y fíjate qué pena, ¿no, Galicia? Que de veras nuestras niñas, nuestros niños estén siendo víctimas de tanta violencia. Oye, Es 3 increíble. niños Sí, no, asesinados por día. No puede ser. Y sabes que Muy mal son este de país, los muy casos de mal. los crímenes que son los que existe un enorme manto de silencio, Javier. Así es. Nosotros nos damos penoso. cuenta de estos casos de violencia contra los niñitos hasta que trasciende en la nota roja en los medios de comunicación. Así es, sí. Porque asesinaron a un niño, Ujú. porque lo torturaron a golpes a grado tal de que le quitaron la vida, o porque llega casi muriendo, lo llevan casi muriendo a los hospitales. Pero la violencia que se vive adentro de las 4 paredes de las casas y donde la principal víctima son los niños es de proporciones desconocidas. Sí. Pero nos podemos dar cuenta de que es muy, muy grande y existe aquí una complicidad porque la violencia la ejerce regularmente la propia familia, Javier, Claro. las madres, los padres, las abuelas, y se callan la boca, los vecinos que se enteran, quedan callados se callan también. la boca. Entonces ya cuando trasciende un caso es porque ya la criatura ya va o muerta o casi muerta. Mira, Galicia, obviamente no somos quien finalmente también para estar juzgando a un padre o una madre que pues si están viviendo en precariedad, es muy difícil, tú sabes, poder sostener un hogar si no tienes una base, un apoyo económico. Sí, muchas veces los padres, no tienen por qué pagar. la madre si es soltera pues tiene que salir también a trabajar. Y esto lo comento porque recientemente, la semana pasada, aquí en la ciudad de Ensenada, hubo un caso tuvieron que intervenir un hogar porque había 7 niños que presuntamente estaban siendo desatendidos por sus familiares y pues tuvo que intervenir las autoridades del DIF para poder pues hacerse cargo de los niños y de las niñas que estaban ahí viviendo prácticamente en el abandono. Te digo, no voy a prejuzgar en absoluto, no voy a juzgar en absoluto a la calidad de los padres, pero muchas veces efectivamente somos los primeros en violentar sus derechos. Y una vez que nosotros les fallamos a los niños, cualquiera puede abusar de un niño, de una niña, porque para empezar, los pobrecillos, imagínense su son autoestima los seres más indefensos. Está por los suelos. Así y es. Bueno, cualquiera que sea la situación, quien paga las consecuencias, pues son los menores de edad, los pequeñitos, claro, las pequeñitas, que no tienen manera de defenderse, ¿no? Y de defenderse muchas veces pues de quien debía haberlos traído al mundo para protegerlos, para darles amor y protegerlos. Claro. Ricardo Bucio Mújica, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, dijo que los casos reportados de desaparición están relacionados con el crimen organizado y muchos de ellos están ligados también a situaciones no resueltas de conflictos familiares. Es decir, la mediación familiar es un tema de protección integral para los niños tan fuerte como el de seguridad pública. Bueno, yo creo que la menor cantidad deben estar relacionados con el crimen organizado y muchos casos de estos con conflictos de las parejas, Javier, donde alguna parte de ellas pasándose por encima de las leyes y la patria potestad a quien le corresponda, se roban al niño. Y eso es una violación a sus derechos, Galicia. Desafortunadamente no lo logran entender los padres así. Y bueno, y luego tenemos un aparato de justicia que también para tratar temas relacionados con la tutela de los niños, que extiende los casos. Los usan también para presionarse entre las parejas. Pasan meses, puede pasar 1 o 2 años, Galicia, y no resuelve un juez. Pues oye, alguien se desespera y comete una barbaridad. Lo triste, amigos y amigas, es la cantidad de niños que están muriendo, la cantidad de niños que están siendo heridos, lastimados, y eso, como sociedad, nos deja muy mal parados. ¿Y dónde existen más casos? Bueno, de acuerdo a lo que dice Ricardo Bucio, los estados con mayor cantidad de reportes de violencia contra niños es Guanajuato, Tamaulipas, Quintana Roo y Tlaxcala. Dijo que faltan recursos para la atención a estos pequeños y el grupo poblacional de 0 a 5 años es el que al que menos dinero se le asigna, también es la violencia económica, ¿no? Fíjate lo que está diciendo Liz Durán. Tendremos 2 bordados colectivos en agosto por los asesinatos de las pequeñas
en varias ciudades del país, o sea, de las niñas. Ah, qué bueno, Liz, qué bueno, oportuno. qué bueno, qué oportuno. Y sí, ya te habías dado cuenta del fenómeno, ¿verdad? Sí, no pasa un día en que no estemos leyendo en medios de comunicación o en las redes que hay un niño, hay una niña que fue asesinada. Y lo más lamentable, Alicia, es que muchas veces estos asesinatos de carácter de índole sexual incluyen violación de los niños, o sea, de las niñas y de los niños. De veras es aberrante, ¿sí? Es aberrante pensar que un adulto pueda violar a un niño o a una niña, ¿sí? Que tiene 7, 8 años, en el caso de Lisbeth. O sea, dices, no puede ser. La verdad es que hay muchos problemas aquí en la cabeza. Uno de los datos que me pareció muy interesante, Javier, es que esta institución detectó que para los gobiernos, fíjese cómo consideran los gobiernos de todos los niveles, y se consideran que esta población de 13 millones de personas que tienen entre 12 y 17 años de edad, es decir, los adolescentes, los adolescentes, son vistos desde la política pública como un tema de conflicto, donde no hay iniciativas de desarrollo y de crecimiento claro. Entonces los ven como si fueran un grave problema ellos mismos en sí. Y entonces los adolescentes son satanizados, criminalizados desde la óptica del gobernante y lo ven como fuente del conflicto, como los que ocasionan los problemas cuando se trata de una población que está requiriendo a gritos un auxilio, un apoyo. 13 millones de jovencitos, de púberes de 12 a 17 años son vistos por la mayoría de estos gobiernos que no se comprometen con este sector de la población como un problema. Bueno, amigos, muy lamentable lo que está pasando también con la población infantil, los adolescentes en nuestro país. Por eso las políticas que se pueden integrar desde el Estado, pero también nosotros como sociedad y fundamentalmente en la base, la familia, tenemos que cambiar, tenemos que modificar también nuestras conductas hacia con ellos, ser más pacientes, ser más educadores, ¿sí? Para que también ellos logren una mejor solvencia en el respeto a sus derechos como infantes, como adolescentes, y no criminalizarlos, no golpearlos, no marginarlos. Están viendo que llegue el momento del cambio de gobierno, que entre en funciones el nuevo gobierno de López Obrador, dice el secretario de esta organización, Javier. Para hacerle llegar todo el legajo, ¿no? De información, claro. Para hacerle llegar toda la información, claro. Y además dice que están ya trabajando de manera conjunta para ver las políticas sociales que va a desarrollar. Sí, dice, dialogarán con su equipo para comenzar la transición del cambio de gobierno y resaltar los apoyos que se les estarían entregando a los jóvenes. Claro. Pero especialmente a este segmento de la población de 12 a 17 años. Los adolescentes. Sí. Bueno, pues vamos a ver, amigos y amigas, vamos a hacer una brevísima corte, amigos, musical, porque vamos entrando ya a la parte final de nuestro programa y bueno, pues queremos ponernos bien de acuerdo. Vamos a escuchar esta musiquita feliz y contentas. Internacional, nos brincamos de Donald Trump. Sí, es una transición. Sí, vamos a la transición, ¿no? Las últimas notas. Tenemos 45 minutos ya. Sí, 47 minutos. ¿Vale? Y bien, amigos, pues continuamos aquí en su programa el día de hoy. Así nada más rapidísimo, Donald Trump vierte elogios a Andrés Manuel López Obrador. Le dice que es una estupenda persona y que espera tener un gobierno y un plan de trabajo conjunto que marque línea histórica. Vamos a ver si es cierto. Esta nota nos da pie para entrar a las notas de la transición, ¿no, Galicia? Así es, López Obrador anunció una inversión de 500,000 millones de pesos para 7 desarrollos de infraestructura que considera urgentes. La nota viene de Sin embargo y ha sido escrita por Chayla Rosagel. Andrés Manuel López Obrador, quien asumirá la presidencia de México en diciembre, informó que su equipo analizó 7 proyectos en materia de infraestructura a los que dará prioridad en su gobierno, entre los que destacan
el nuevo aeropuerto internacional de México, este que fue tema de discusión durante toda la campaña y que dijo que se cancelaría. Vamos a ver en qué términos se propone realizarlo. El nuevo aeropuerto internacional. El Tren Maya, que se construirá de Cancún a Palenque. Esto va a activar el turismo, Javier. Sí, eso es turístico y es muy bueno. Sí, muy bueno. Hasta me dan ganas de ir ya. Es que el tren, Olga Alicia, a ver si ahora en tren sí me llevas. Es que, ¿sabes qué pasa? Que en el tren estos viajes se hacen fantásticos, sí, muy porque quienes conocen esa zona, esa región del país, es una región linda, es una región bella, con mucho paisaje, y te imaginas disfrutarlo en la comodidad de un tren, olvídate. Bueno, entonces el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, que falta describir en qué consistirá la obra, el Tren Maya, que se construirá de Cancún a Palenque, y la construcción de 300 caminos rurales con el uso intensivo de mano de obra para los estados de Oaxaca y Guerrero, donde hay municipios que no están pavimentados. Ahorita quiero hacer un comentario sobre esto último, más adelante. Y lo interesante, amigos y amigas, es que estos caminos se van a hacer con concreto, con el uso intensivo de esta mano de obra, para dar también empleo a las comunidades rurales. El propósito es que con tecnología moderna podamos comunicar a todas las comunidades de México, dijo López Obrador. Además, explicó, se analizó también el tema de la reconstrucción por los daños ocasionados por los sismos. Se acordó que el día 19 de septiembre, cuando se cumple un año, se presente el proyecto para ayudar a los damnificados. Y también se acordó apoyar a las colonias más pobres del país, sobre todo en las que viven estas colonias que están en ciudades turísticas. Oye, Olga, sobre este tema de los damnificados, ayer lo anunció por la tarde-noche. Sí. Hoy en la mañana el gobierno de la Ciudad de México anunció que en ese mismo día iniciaba la reconstrucción de un edificio en la calzada de Tlalpan que se cayó y que no había hecho absolutamente nada desde hace 10 meses. Tiene un año viviendo a decenas de familias en la calle. Vamos a echar a andar este proyecto, ahora sí, la remodelación y la reconstrucción de ese. O sea, qué torperías, qué cosas de veras. López Obrador anunció que Gerardo Esquivel va a ser el próximo subsecretario de Hacienda, quien estará encargado junto con Carlos Ursúa del presupuesto federal para el año 2019, y adelantó que se destinarán alrededor de 500 mil millones de pesos para estos programas prioritarios, mismos que se recaudarán de los ahorros de los sueldos de altos funcionarios públicos y también de la reducción de compras en el gobierno. López Obrador precisó que también se habló del apoyo a quienes viven en colonias marginadas en las zonas fronterizas y en la zona conurbada de la Ciudad de México, y sobre la construcción del aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto internacional. El tabasqueño dijo que se han invertido 80,000 millones, pero se han ejercido 45,000 y 35,000 aún están en el fideicomiso. Oye, sobre el tema de los apoyos a las colonias marginadas en zonas fronterizas, a mí, esto, si yo fuera presidente municipal de Ensenada, ya de inmediato yo ya estaría en este momento redactando mi cartita a Santa Claus. ¿Sabes qué? Yo estoy en una zona, tengo tantas colonias, sí, de las poco más de 150 colonias que existen tan solo en la ciudad de Ensenada, Alicia, casi el 60% de ellas viven ciertos grados de marginación, sí, y extrema pobreza, algunos de ellos. Entonces, oye, esto, pues luego a ponerse. ¿Morena tiene un regidor en Ensenada? Sí, ateo. Entonces, Araiza. Sí, cierto. Pues ahí está, Teodoro Araiza. Ahí está. Ponte a trabajar. Va a ser el presidente y viene de tu partido, pues hay que ponerse a arrastrar el lápiz, ¿no? De inmediato. Bueno, informó que del 15 de agosto al 15 de octubre se llevará a cabo consultas con especialistas y ciudadanía en la que se analizarán 3 opciones con el tema del aeropuerto, ¿no? Continuar con la construcción del nuevo aeropuerto en el lago de Texcoco, que está en proceso. También usar la base militar de Santa Lucía como segunda opción, o la tercera, concesionar la obra para que no se utilice el dinero del presupuesto público. O sea, lo que ella había dicho,
Sí, a lo largo de este debate que se dio durante el proceso electoral. Pero lo más interesante es que lo va a poner a consideración y consulta de especialistas, no claro. Se va a hacer acá en lo oscurito para ver a quién se beneficia con el negocio. Perfecto. ¿Sí? Eso me gusta mucho. Claro, y nada más quería hacer un comentario sobre esto de los 300 caminos, Javier. Sí. De destinar recursos a la construcción de 300 caminos rurales. Me gusta esto con el uso intensivo de mano de obra para los estados de Oaxaca y Guerrero. Quiero comentar al respecto una experiencia que se tuvo hace muchos años en Chihuahua y que resultó exitosísima. La llevó a cabo un gobernador priista, pero de esos gobernadores que de pronto salen buenos, Javier, don Manuel Bernardo Aguirre, quien ya murió, fue gobernador a principios de los 70s, y él se dedicó a realizar este tipo de obras y trajo consecuencias muy importantes. Una de ellas es, primero, que comunicaron a los pueblos rurales, ¿sí? Pero que lo hicieron, fíjate, no con las grandes maquinarias ni con los grandes presupuestos, sino que lo hicieron fundamentalmente a base de trabajo de la propia comunidad, es decir, a mano de obra intensiva. Y eso significó que durante este tiempo en que se estuvieron construyendo los caminos, no fueron las grandes constructoras quienes se llevaron las utilidades de las ganancias por la obra pública, claro. Fueron la gente de cada comunidad que se vio empleada y tuvo trabajo seguro durante muchos meses, ¿sí? Y que además, pues el gobierno les entregaba el cemento, el material, algún aparato, alguna maquinaria que iba operando la gente del gobierno, de la Secretaría de Comunicaciones, podría ser, pero el trabajo lo hizo fundamentalmente la gente, y entonces estuvieron cuidando que se hiciera bien, con la cantidad, claro, de cemento, el material que realmente se necesitaba, calidad, claro. Y se hicieron obras de vialidades de muy buen nivel, y la gente quedó muy contenta porque se quedó una derrama económica fuerte en sus pueblos. Recordé eso ahora que López Obrador habla de 300 caminos de concreto con el uso intensivo de mano de obra de las gentes de los pueblos de Oaxaca y de Guerrero. Excelente. Para mí, ¿sí? De acuerdo con lo que yo conozco que sucedió allá en los pueblos serranos de Chihuahua, me parece una medida, sí, extraordinaria. Y esto anteriormente lo hacía el mismo Partido de Revolución Institucional cuando era gobierno, en la época de Adolfo López Mateos o Galicia, todavía con Gustavo Díaz Ordaz. Este tipo de obras era muy frecuente, sí, que se realizara. De hecho, el área de caminos de caminos de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes tenía una amplia base comunitaria. Se llamaba Caminos, ¿sí? Y Puentes Caminos Federales. Y Puentes Federales, algo así. Y entonces esto, pues, aparte de que bajaba muchísimo el costo de producción, pues de alguna forma sustentaba la buena calidad de las obras. Ojalá sea lo mismo, ¿no? Ojalá sea el proyecto. Esté pensando en el mismo proyecto, porque sí funciona. También, fíjate, pensando en esto, Javier, también una vez comentamos tú y yo cómo es el servicio de limpia en la Ciudad de México, una ciudad monstruo que tiene que estar viendo todos los días cómo recoge toneladas y toneladas de basura, y hay una combinación muy padre, ¿no? De las barredoras enormes que pasan de madrugada recogiendo la basura de las calles, pero durante el día siempre hay pequeñas brigadas de gente que está trabajando con el gobierno, que tiene un sueldo del gobierno, que regularmente son señoras o señores ya grandes de edad que no les van a dar empleo en otro lado, y que van como en un diablito con un bote, ¿verdad? De esos tambos, y con una escoba van barriendo y recogiendo. Una vez fue a México un chihuahuense y dijo: Dios mío, qué atraso, todavía barren con escobas y recogen así. No, hombre, esa es la solución ideal para dos cosas. Uno, no entorpecen el tráfico, Javier, en una ciudad tan grande como la Ciudad de México. Es una persona con su diablito barriendo. Y dos, aparte que no entorpecen el tráfico, garantizan un salario a personas que regularmente ya no les dan trabajo en otras partes. Claro. Y luego, bueno, pues pueden mantener una ciudad tan difícil de manejar por sus tamaños que tiene y por su población, la pueden mantener limpia. Y es de las cosas en que a veces la gente no entiende
que este uso de mano de obra intensiva, este tipo de trabajo trae muchos beneficios, que no todo es la gran tecnología, ¿no? Y aparte esto, a final de cuentas, así como se aplica para caminos, se puede aplicar para infinidad de cosas, incluso hasta para autovivienda. En fin, hay una cantidad enorme de posibilidades si los gobiernos toman en cuenta y apoyan y le dan empleo directo a su población. Hay tanto desempleo en el país, hay tantos problemas económicos, bueno, pues hay que reactivar entonces primero la microeconomía, la de la gente común, común, amigos y amigas, y más con tantos millones de pobres, que les caería muy bien también, pues un salario que les permitiera vivir con decencia, pero también obviamente beneficiarse ellos en lo económico, beneficiar a sus calles, a sus comunidades y al país en general. En fin, amigos, nos vamos con esta nota, yo creo la última, Belicia, porque ya se nos vino el tiempo encima, ya es una hora. El día 14 de julio, Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que iniciaría una serie de foros a fin de extraer el plan de su gobierno para la seguridad pública y para la reconciliación y la paz en México. Detalló ese día que arrancarían los foros el 7 de agosto en Ciudad Juárez, Chihuahua, y que van a concluir el 24 de octubre en la Ciudad de México. En total, 17 foros en Chihuahua, Michoacán, Durango, Morelos, Guerrero, Baja California, Estado de México, Nuevo León, Coahuila, Puebla, Tlaxcala, Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y por supuesto la Ciudad de México. Se fija que son prácticamente todos los estados que tienen los mayores índices de violencia y de inseguridad en México. De acuerdo con esta nota también del portal HuffPost, paralelamente se desarrollarán 24 consultas específicas para personas en reclusión, migrantes y refugiados, en las comunidades de Cherán y La Huacana, esto el día 15 y 17 de agosto respectivamente, en Michoacán e Iguala, en Guerrero, el día 22 de octubre, también a comunidades indígenas de Cuauhtémoc el día 21 de septiembre y la Sierra Tarahumara el 24 de septiembre en el estado de Chihuahua. En los foros se prevé la participación de víctimas, campesinas y campesinos, indígenas, académicas y académicos, empresarias y empresarios, actores sociales, comunidades religiosas, grupos colectivos y organizaciones de la sociedad civil, autoridades locales, gobernadores, presidentes municipales y por supuesto responsables de la Defensa Nacional y de la Marina. Hasta el día de hoy, el calendario para llevar a cabo los foros son el día 7 de agosto, Ciudad Juárez, en Chihuahua, 9 de agosto, Morelia, Michoacán, 14 de agosto, Torreón, en Gómez Palacios, La Laguna, Coahuila, Durango, las dos. El 21 de agosto, Cuernavaca, Morelos. El 28 de agosto, Acapulco, Guerrero. El 11 de septiembre, Tijuana, Baja California. 11 de septiembre, amigos y amigas, es la fecha ya que está programada para nuestro estado de Baja California. Y esto luego el 14 de septiembre en Nezahualcóyotl, en el estado de México. 18 de septiembre en Monterrey, Nuevo León. El 20 de septiembre, Saltillo, Coahuila. 25 de septiembre, Puebla, Puebla. 27 de septiembre, Tlaxcala, Tlaxcala. 1 de octubre, Guadalajara, Jalisco. 4 de octubre, León, Guanajuato. 9 de octubre, Jalapa, Veracruz. 11 de octubre, Oaxaca, Oaxaca. 16 de octubre, Villahermosa, Tabasco. Y 24 de octubre, Ciudad de México. Bueno, y las consultas para personas en situación de reclusión serán el 28 de agosto en Oaxaca. Y bueno, se van a realizar en varias partes también de la República, pero nos va a tocar a nosotros el 13 y 14 de agosto en Tijuana, en el Centro de Tratamiento para Adolescentes. Muy bien. Y en el rubro de migrantes y refugiados se llevará a cabo el día 15 de agosto en Tijuana, en el comedor del Padre Chava. ¿Sí? Apúntelo. Refugiados y migrantes, 15 de agosto, en el comedor del Padre Chava. Las consultas se desarrollarán sobre los elementos necesarios para el Pacto de Reconciliación Nacional, para la reconstrucción del tejido social y pacífica convivencia, para el desarme y la desmovilización y reinserción de los miembros de la delincuencia organizada, para otorgar garantías de no repetición. Y mire, concretamente se abordarán los temas de desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidios, tortura,
trata de personas, tráfico de migrantes, homicidios, secuestros, delitos sexuales, extorsión, desplazamiento forzada, delitos de odio por discriminación o por ideología política, delitos contra la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión, marginalización, consumo y tenencia de drogas, también posesión y portación de armas. Todos estos temas en estos foros, Olga, con una va a ser gran una verdadera participación locura. social. Así es. Va a ser lo que tiene que hacerse, Javier, es un cambio radical, total, sí, en cuanto a la manera de tratar de resolver los problemas graves de seguridad pública que padece el país, que padecemos los mexicanos. Y la manera de hacerlo, nunca antes vista, Javier, es convocando a especialistas, a las víctimas en primer lugar, a las organizaciones sociales, a los defensores de derechos humanos, autoridades, a que todos juntos vayamos elaborando los lineamientos, los ejes de esta política de seguridad pública y de seguridad pues nacional en gran parte también. Qué cosa tan interesante. Claro. Esto tiene que ver con lo que decíamos, viene una época de florecimiento de la participación social. Mira, Olga, yo voy a mencionar esto. Ya se han dado este tipo de foros en el pasado, con las administraciones del PRI, con las administraciones del PAN, en la Ciudad de México se han dado con las administraciones gubernamentales del PRD. Se han utilizado simple y sencillamente estos foros para justificar, ¿sí?, lo que ya tienen ellos preparado. Así es. ¿Sí? Involucran, incluyen una o dos de las opiniones que se dan en estos foros y ahí les va. Y lo presentan y a final de cuentas pues imponen lo que a ellos se les pega la gana, sus planes, sus proyectos que se quedan en eso. A final de cuentas también. Esperemos que en esta ocasión estos foros realmente sirvan para crear estas políticas públicas para atender las cosas más graves de este país. Y sobre todo, Javier, en una época en que no han sido escuchados. Ve todo lo que has batallado, por ejemplo, los familiares de las víctimas de los desaparecidos. Para no ir muy lejos, los propios familiares de los 43, todo lo que batallaron para ser recibidos por el gobierno y escuchados por un oído y que las palabras que dijeron salieron por la otra. Pero bueno, yo me refiero a que es nuevo, absolutamente nuevo en cuanto, primero estamos, todavía no empieza el gobierno. Desde ahí, eso yo te iba a decir, es tan nuevo que jamás en una transición de presidencia de la República habíamos visto este tipo de información que se está generando y de propuestas, ¿no? Y de planes de gobierno, de acción. O sea, desde ahí arrancaba. Y segundo, el planteamiento de que es para extraer de ahí los lineamientos de la política del nuevo gobierno para seguridad pública y para la reconciliación y la paz social. Este es el segundo elemento también novedoso, los planteamientos de la reconciliación. Bueno, pues vamos a ver qué resulta y qué resulte tiene que ver mucho con lo que yo concluí ahorita. Se abre una época de florecimiento de la participación ciudadana y han cambiado las cosas. México ya no podrá ser el mismo después del 1 de julio, cuando tantos millones de votos llevan al gobierno a un nuevo presidente, y cuando esos millones de votos se van a tener que reflejar en te llevamos y te dimos una mayoría parlamentaria porque queremos que las cosas se hagan de diferente manera. Oye, yo creo que Cuatro Vientos debe de tomar como una de sus prioridades informativas el estar divulgando constantemente las reuniones en Tijuana y los temas que se van a tratar, porque de lo que se trata finalmente, de lo que se busca, lo que se quiere hacer es la participación ciudadana y de las organizaciones no gubernamentales, de los especialistas, de los académicos, de los investigadores. Son fundamentales que participen. Si no participan, la verdad es que entonces van a llegar de nueva cuenta las políticas públicas de manera lineal, vertical. No, hay que tratar de cambiar esto. Y insisto, somos los ciudadanos los que ahora debemos de tomar en nuestras manos las riendas del gobierno, ¿sí? Buscando que antes de que nos digan esto es, decirles no, espérame, nosotros te proponemos esto es lo que queremos, esta es nuestra realidad y de aquí en adelante trabajamos juntos. Si no lo haces, bye bye. Pero de momento hay que participar, hay que tomar la palabra a este gobierno y crear entre todos, realmente entre todos, un nuevo régimen. Olga. Así es, Javier. Bueno, pues terminamos con eso nuestro programa. Esperamos le haya resultado interesante el contenido de este programa del día de hoy
que lo compartan con sus amigos en la red de Cuatro Vientos, en la red de Facebook, y pues que continúen con nosotros en el siguiente programa especial que tendremos a la 1 de la tarde. De 1 a 1:30, amigos y amigas, estaremos con nosotros, con estos estudiantes que vienen a platicar sobre el tema de la falta de pago de pensiones a las personas de la tercera edad aquí en nuestro estado de Baja California. Liz Durán, muchísimas gracias. Me impresiona lo que el hombre puede hacer con la ciencia comparado con lo que hace en el plano social, que es una vergüenza dolorosa. Blanquear las nubes suena fantasioso, pero más aún blanquear las conciencias y las intenciones. A lo mejor hay que inyectarles agua de mar a estos una poca de inconscientes. salecita. Sí, a lo mejor con eso se blanquean un poco. Y César Alba, y aquí lo que quieren es destruir la salmuera de la desaladora en Rosarito, qué desierto hay de esto, me imagino. César, sin duda, mañana vamos a platicar sobre este tema. Muchísimas gracias, amigos y amigas. Nos vamos entonces con música y que la pase muy bien. Vámonos con esta información, con esta música. Vámonos. Los Cuatro Vientos, amigos. Cuatro vientos. Cuatro Vientos. Pásela muy bien. Periodismo en red. Y nos estamos viendo en un ratito más, ¿eh? Muchas gracias. Y buen provecho por su desayuno. Hasta luego. Ay. Ande, de cualquier forma, porque estamos todavía con otra cámara, así que sí te ves.